Bienvenidos y bienvenidas a Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo. Hoy en este episodio de Internacionalistas vamos a estar hablando de nuevos personajes de la derecha latinoamericana, en particular sobre Milei y Bukele, dos personajes distintos pero que comparten algunas características. Primero, hacer algún tipo de reconocimiento de estos primeros meses de gobierno de Milei, que con las medidas que ha aplicado ha logrado que la pobreza salte del 44 al 57% en Argentina y con destrucción del empleo, caída del salario real y las jubilaciones, la inflación que no afloja y la desprotección de todos los sectores más vulnerables, ¿no? Esto ha llevado a movilizaciones en diciembre del año pasado y más recientemente en el Congreso, sobre todo en el contexto de esta ley ómnibus que quiso hacer Milei, que era algo parecido a la ley de urgente consideración de Uruguay, tomando en cuenta que cubría muchísimas áreas del gobierno, que respondía a intereses particulares de varios de sus socios, por decirle de alguna manera, pero a pesar de que esta era como la bandera de Milei, que decía que esa iba a ser como su caballito de batalla para su gobierno, la terminó retirando, ¿no? Y esto lo terminó retirando específicamente porque no lograba los apoyos suficientes. Todas esas sesiones fueron un caos y eso tuvo que ver con que La Libertad Avanza, el partido de Milei, no tenía suficientes legisladores como para aprobarla con mayorías propias, y en la negociación de las alianzas con otros partidos, con los seguidores de Macri, con algunos diputados de partidos provinciales y demás, no llegaron a las mayorías y viendo que no se iba a aprobar, decidieron retirar, ¿no?, la ley ómnibus. Y eso llevó a que, todas estas medidas que Milei decía no hay otra que aprobarlas, tuvieron que sacarlas por otro lado, ¿no? Y de ahí surge esta nueva propuesta que hace el presidente de Argentina en medio de sus exabruptos, sus apariciones en programas diciendo cualquier tipo de grosería, sus viajes internacionales a Israel, a Estados Unidos a reunirse con Trump, su aparición en Davos, ¿no? En medio de todo esto lo que propone es el Pacto de Mayo, que le dice que es una manera de llevar la discusión fuera del legislativo, donde sabe que no tiene las mayorías para imponer lo que él decide. Y bueno, este Pacto de Mayo es una propuesta de 10 puntos que a simple vista pueden parecer bastante genéricos, pero que tienen bastante ideología atrás, por ejemplo, propone rediscutir la coparticipación federal de los impuestos, ¿no? Esto de cómo las provincias y el centralismo porteño se reparten los recursos financieros, pero también una reforma laboral, una reforma de la seguridad social, una apertura al comercio internacional. Y bueno, este pacto pretende firmarlo el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, con todo el simbolismo que esta fecha tiene para Argentina, ¿no? Pero bueno, no está garantizado que pueda lograr firmar este pacto, sobre todo porque ha entrado en conflicto con los gobernadores de distintas provincias de Argentina, que no comparten la visión de que les corten los recursos o les impongan una suerte de chantaje o los amenacen con medidas, y por lo tanto hay, sobre todo en algunas provincias, una preocupación muy grande por si es que Milei y su Casa Rosada logran imponerse. Este rechazo de algunos de los gobernadores se suma al rechazo de organizaciones y movimientos sociales que están denunciando el ajuste brutal que está llevando a cabo el gobierno, también la represión por parte del ministerio de Patricia Bullrich, y muchas organizaciones y muchos sectores que se están viendo perjudicados. Por ejemplo, en esta semana hubo una carta de 68 premios Nobel pidiendo al gobierno de Milei que no lleve a cabo el ajuste que se proponen sobre el CONICET, el Instituto de Investigación de Argentina, y sobre las universidades, que hace que virtualmente la investigación en Argentina se vaya a ver recortada, lo mismo que la educación terciaria.
Hay que ver cómo se desarrolla esto en los próximos meses, pero bueno, la angustia y el sufrimiento del pueblo argentino, sobre todo de aquellos más vulnerables, es algo como muy notorio. El otro personaje a que nos vamos a referir es a Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, un joven presidente que se ha constituido en una suerte de mito. La derecha busca catapultar determinados personajes para constituirlos en líderes mundiales, pero esto tiene el contrapeso de los resultados de sus políticas. En el caso de Bukele particularmente se hizo conocido por una serie de medidas que nosotros vamos a tratar de analizar aquí. Uno de los casos que más se ha difundido es el porcentaje de votación que tiene el presidente con que accede a la presidencia en El Salvador. Esto en realidad es una cifra bastante engañosa. Él se adjudica más del 80% de los votos y tiene prácticamente más del 90% del control del poder legislativo. Por otro lado, el Poder Judicial también responde a sus propios intereses, ya que la totalidad de sus integrantes ha sido designado por él. Pero en realidad, ¿quién votó a este presidente? Lo votó cerca de un 30% de la población, porque los porcentajes de abstención que existieron en el último comicio son realmente alarmantes y hasta ahora ningún organismo internacional que ha solicitado el total del escrutinio ha recibido respuesta por parte del gobierno de El Salvador. Por lo tanto, su representatividad, su legitimidad es bastante cuestionable. ¿Por qué es famoso además? O sea, por su política de represión al crimen. Si bien los resultados demuestran claramente que en los índices que normalmente se mide la criminalidad en el mundo, El Salvador bajó de aquel 234 muertos cada 100.000, asesinados cada 100.000 habitantes que tenía en 2014 a 2016, 2017, y hoy apenas está en un porcentaje de 2 o 4 muertos por 100.000 habitantes. ¿Cómo sucedió esto? Y acá hay que desmenuzar un poco el sentido de la política represiva. O sea, Bukele lo que logró fue una primera instancia de negociación con las maras, o sea, con las pandillas. Las pandillas gobernaban gran parte de la actividad social, cultural y económica de El Salvador, un estado en formación, diríamos, un estado que transitó durante varias décadas de lucha interna, por lo tanto tiene un desarrollo bastante mal formado y muchas áreas que en otros países es administrada o es gestionada por el Estado, era gestionada por las pandillas precisamente. Bukele, al identificar los liderazgos de las pandillas, genera una suerte de relación permanente con ellos que luego va a traicionar. ¿Y cómo va a traicionar? Lo va a hacer por una política de delación. Se dice que El Salvador ha invertido cerca de 30 millones de dólares en un fondo con el que financia la delación de personas. Es decir, hay montos que van desde los $200 a los $600 para que un ciudadano o ciudadana pueda denunciar a un vecino, a una persona, a un conocido, diciendo que pertenece a determinada mara, a determinada pandilla. Esto le ha funcionado bastante bien por el hecho de que, como decíamos hoy, las omisiones del Poder Judicial son notorias. Entonces, lo que se ha hecho es llevar preso a la mayor cantidad de gente posible y obviamente la actividad delictiva en este marco disminuye. Pero también existe un conjunto indeterminado, pero se sabe que es importante, de personas que están presas, o sea, pero que no han tenido un procedimiento judicial y la única carga de prueba que tiene para estar preso es que fue delatado por alguien al que se le pagó por delatarlo. Entonces esto se ha transformado en una verdadera industria del crimen para un lado y para otro. ¿Cuál es el otro condicionante de esta política represiva? Que el tipo de cárcel que ha hecho Bukele es una cárcel en el que los presos están absolutamente incomunicados. A diferencia de las políticas carcelarias, por ejemplo en nuestro país, o sea, donde los líderes de las pandillas siguen dirigiendo sus pandillas, o sea, porque tienen muchísimas formas de comunicarse con sus subordinados, en el caso de El Salvador no pueden hacerlo, entonces genera como un bloqueo y una cierta
eficiencia en el combate al crimen, pero a este costo, al costo de miles de personas presas sin un debido proceso. ¿Cuál es la otra situación que rodea a Bukele? Hay un estancamiento productivo, hay un estancamiento económico en El Salvador que no se pone arriba de la mesa. El Salvador tiene la tasa de crecimiento más bajo de todo Centroamérica y el Caribe. O sea, está en el orden del 1.8, 2%, siendo que su vecino, el caso de Costa Rica, por ejemplo, está en el orden del 6%. Tampoco hay un plan de desarrollo, un plan económico, porque las únicas actividades que se realizan están prácticamente un 70% de las mismas en el contexto de la economía informal. Es decir, no hay un plan que apoye, no hay un ministerio que empuje, no hay un incentivo, sino que la gente simplemente lo que hace es tratar de comprar y vender cosas o generar mercados informales desde donde tratar de subsistir. El único emprendimiento que ha llevado adelante El Salvador es lo que Bukele llama la Surf City, que es una franja de unos 28 kilómetros en el Caribe, que tiene la particularidad de que soplan vientos encontrados, es decir, se genera un tipo de corriente que es muy apta para el desarrollo de las actividades como el surf, por ejemplo. Entonces ahí lo que ha promovido es que salvadoreños que están en el exterior vengan a visitar esta playa y a partir de ahí se ha generado kilómetros y kilómetros de gente que trata de vender fruta, artesanías o cuestiones a los salvadoreños ricos que están en Estados Unidos y que vienen a pasar las vacaciones. Antes esto no se daba, es cierto, porque los salvadoreños en Estados Unidos eran muy temerosos de visitar a sus parientes o visitar a El Salvador precisamente por la carga de violencia que existía en la cotidianeidad de este país. Por lo tanto, hay muchos mitos que se han generado en torno a Bukele y cuando uno empieza a escarbar con los datos que son muy escasos, se encuentra con estas realidades. O sea, en realidad es una pantalla, es un personaje que se ha proyectado a partir de un uso muy acertado de los medios de comunicación. Eso nos suena parecido, ¿verdad? Nos suena conocido. Que en particular Luisito, su gran compinche en materia de redes, permanentemente, o sea, emite de 4 a 5 videos diarios exaltando la personalidad y los logros de este personaje. Lo que decíamos al principio, la derecha no tiene muchas cosas para exhibir y le cuesta mucho conseguir personajes para proyectar a nivel mundial y bueno, usa el caso del León en la Argentina o el caso de este joven y enérgico presidente de El Salvador como para decir, bueno, acá estamos, este es el modelo, pero el modelo hace agua por todos lados. Y sobre todo pensando en la calidad de la democracia en esos países donde presidentes como Milei diciendo que quiere cerrar el Congreso cada tanto o amenazando a los gobernadores y a las organizaciones sociales, y por otro lado Bukele que se presentó a la reelección a pesar de que la Constitución lo prohibía y que no tiene ningún tipo de respeto por las garantías de los derechos humanos. Entonces creo que es importante que desde Uruguay también estemos muy atentos a cualquier tipo de personaje o político que reivindique a este tipo de líderes. Un detalle más, nosotros heredamos un convenio del puerto por 80 años, Bukele le va a heredar una deuda externa enorme que se va a empezar a pagar a partir del 2028, justamente para financiar todo este sistema de delaciones entre los vecinos para mandar gente presa. Entonces el sistema es el mismo, nos endeudamos o generamos compromisos que alguien los va a pagar o alguien los va a resolver más adelante. Esa es la derecha. Seguiremos observando este y otros temas con el espíritu internacionalista que está en las señas de identidad del Partido Socialista Uruguayo. Pueden suscribirse al canal del partido para no perderse ningún episodio de Internacionalistas, un informe de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Uruguayo.